Hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy hablaremos de un tema crucial y es cuál es el impacto que tiene el trauma como adversidad temprana, es decir, en etapas muy tempranas de la vida, en la forma en que se desarrolla el cerebro. ¿Tú sabías que quizás las experiencias que vivimos en nuestra infancia pueden moldear profundamente cómo nuestro cerebro funciona y responde ante el mundo? Desde las emociones hasta nuestras decisiones diarias, las huellas de esas vivencias pueden ser mucho más profundas de lo que tú crees o imaginas. Entonces, acompáñame en este video para entender cómo ocurre esto y qué podemos hacer al respecto. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es el trauma temprano. Cuando hablamos del trauma temprano, esto incluye a toda experiencia adversa que sea significativa que puede ocurrir en etapas como la infancia. ¿Qué mencionamos como experiencias adversas? Por ejemplo, el abuso físico, el abuso sexual, el abuso emocional, el maltrato, la negligencia, la pérdida, por ejemplo, muerte de uno de los padres o de los cuidadores, por ejemplo, los abuelos, la violencia doméstica o incluso la pobreza extrema. Estas experiencias son especialmente críticas porque el cerebro de un niño en ese momento se encuentra en pleno desarrollo y cuando ocurre cualquier situación que pueda perturbar este desarrollo, este proceso puede tener unos efectos devastadores pero también muy duraderos. El cerebro infantil se desarrolla a un ritmo que es muy impresionante durante los primeros años de vida, es decir, muy rápido, y este desarrollo se basa en un proceso que nosotros conocemos médicamente como plasticidad cerebral. Como su nombre lo indica, es completamente plástico o moldeable, como si tú tuvieras quizás un pedazo de plastilina que puedes manipular con mucha facilidad. Entonces, esto lo que significa es que nuestro cerebro se moldea, pero también se adapta y esto lo hace en respuesta a todas esas experiencias que está viviendo pues el niño. Las conexiones neuronales, por su parte, que se usan con frecuencia, lo que hacen en esta etapa es fortalecerse y las que no se usan, por ejemplo, se eliminan. Es por eso que durante la primera infancia se da un proceso que se conoce como poda neuronal. Y cuando hablamos de poda neuronal nos referimos específicamente al proceso de podar o quitar todas esas neuronas que no se están utilizando. Por eso, en las etapas tempranas, es importante que los niños puedan tener mucha adquisición de habilidades. Es por eso que aquí es donde se recomienda que puedan aprender quizás el inicio de algunos idiomas o que también puedan empezar a explorar actividades artísticas para evitar que esta poda neuronal se lleve gran cantidad de estas conexiones que son tan importantes. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un niño que está en un ambiente extremo o que está expuesto a estrés constante, que es un estrés tóxico, como ocurre en el momento en que están sometidos a traumas tempranos? Entonces, este proceso de plasticidad y de moldeamiento cerebral se ve alterado. Por ejemplo, el estrés tóxico lo que genera a nivel cerebral es que hay una activación prolongada, excesiva de nuestro sistema de respuesta al estrés y esto va a interrumpir todo el desarrollo de manera saludable que debería tener el cerebro en ese momento. Cuando se enfrenta a un niño, por ejemplo, a una situación amenazante y a un adulto también en general, nuestro cuerpo lo que hace es activar este sistema de respuesta al estrés y libera unas hormonas, específicamente el cortisol, que se conoce como la hormona del estrés. Esta hormona, cuando es liberada en pequeñas dosis y de manera gradual, se convierte en algo útil y adaptativo porque, por ejemplo, nos puede avisar que estamos frente a un peligro y nos da toda esta respuesta de lucha, de huida, de mantenernos a salvo. Pero ¿qué sucede en los niños que están sometidos a estos traumas constantes, prolongados, que son maltratados una y otra vez? Este sistema de estrés está completamente activado, es decir, nunca se apaga y lo que hace es que se inunda el cerebro con esta hormona del estrés, de cortisol, y lo hace de manera crónica.
Ahora, este exceso de cortisol puede entonces empezar a alterar y a dañar algunas áreas que son muy importantes en el cerebro, por ejemplo, el hipocampo, que es donde se da toda la información de la memoria, el aprendizaje, la amígdala cerebral, que está relacionada con la regulación de las emociones, específicamente la emoción del miedo, y a nivel de la corteza prefrontal, que es donde se da toda la toma de decisiones y el control de los impulsos. Entonces, si esto está alterado, podemos tener adultos que tengan problemas en la memoria, que empiecen a tener problemas de aprendizaje, que no sepan regular sus emociones y que además se tornen bastante impulsivos o incluso agresivos. El trauma temprano tiene unos efectos, no solo en el momento en que se afecta el cerebro cuando se está siendo sometido a la situación, por ejemplo, de abuso, sino que esto también tiene unas consecuencias a largo plazo. Dentro de ellos vemos que hay unas dificultades emocionales que tienen también unos cambios conductuales en el comportamiento. Pacientes que en etapas más tardías pueden experimentar síntomas relacionados con la ansiedad, con la depresión y con un mal control de la ira o de la rabia. También se pueden empezar a presentar dificultades en el aprendizaje, por ejemplo, que los pacientes nos comenten que tienen mucha dificultad para concentrarse, que olvidan con mucha facilidad elementos que son esenciales en su diario vivir. También como ha habido pues este impacto permanente frente al estrés, el sistema inmunológico también se empieza a ver afectado y hay mayor vulnerabilidad a que aparezcan enfermedades físicas. Por ejemplo, una de ellas es el vitiligo. Las relaciones interpersonales también pueden tener unas alteraciones importantes porque los pacientes suelen tener mucha dificultad para establecer vínculos que sean totalmente seguros, saludables, que les generen tranquilidad y mucha paz. Hay algunos estudios que nos han demostrado que estos niños que han sido sometidos o que han experimentado traumas pueden tener un mayor riesgo de desarrollar puntualmente unos trastornos mentales como son el trastorno de estrés postraumático, los trastornos de apego e incluso podría relacionarse con las adicciones a sustancias psicoactivas o elementos como tal en etapas de la adultez. Ahora, muchas veces también lo que hemos encontrado es que los individuos en este afán de la supervivencia empiezan a generar unos factores protectores y de resiliencia. ¿Esto qué quiere decir? Que no todo está perdido, que hay formas en que nosotros podríamos mitigar esos efectos que el trauma temprano ha dejado en estos cerebros. Lo primero es tratar de mantener relaciones afectivas que sean seguras, crear vínculos que sean estables con al menos, por ejemplo, un adulto, una persona cercana que pueda ofrecer una base de muchísima seguridad. Las intervenciones tempranas también han demostrado tener unos efectos maravillosos y es utilizar, por ejemplo, terapias como el juego, el arte. Usamos también la terapia cognitivo-conductual dentro del contexto de la psicoterapia para ayudar a que estos niños puedan empezar a procesar esas experiencias traumáticas que han experimentado. Es importante que se establezcan entornos que sean estables, predecibles, que permitan minimizar todo ese estrés y que se creen rutinas que puedan calmar el sistema nervioso a nivel de los niños. Muy importante la educación emocional. Hay que hablar de las emociones con los niños, que ellos puedan empezar a identificarlas, Yavaşça buraya dön. a aceptarlas, procesarlas en la medida en que esto también va a tener una repercusión en su regulación y le va a dar unas herramientas importantes para poder enfrentar los desafíos que se presentan pues en el diario vivir. Una de las características más sorprendentes que tiene nuestro cerebro es esa capacidad que tiene de cambiar. Y aunque el trauma temprano puede dejar pues unas cicatrices, unas huellas bastante profundas, al hablar de neuroplasticidad hablamos de que esto nos ofrece como una ventana de esperanza porque con el apoyo adecuado, este cerebro puede generar nuevas conexiones y reestructurarse. Y esto va a permitir que estas personas puedan superar todas esas adversidades que han vivido y puedan alcanzar, ojalá, su máximo potencial.
Entonces vemos como el trauma temprano es un tema bastante serio y es una oportunidad para poder intervenir y marcar una diferencia en nuestros pacientes. Como sociedad nosotros tenemos una responsabilidad invaluable y es la de proteger a nuestros niños, ofreciéndoles entornos que sean seguros, amorosos y también ayudar a aquellos quienes de pronto han empezado a eh, vivir o han experimentado cosas totalmente difíciles de procesar y de sanar. Recuerda entonces que el cerebro tiene una capacidad increíble de adaptación, de recuperación. Si tú conoces a alguien que haya enfrentado un trauma temprano, te invito a que empieces a buscar todos esos recursos y esos apoyos que están disponibles para que entiendas que no estás solo en este camino. Gracias entonces por llegar hasta aquí en esta parte del video. Espero que esta información te haya sido completamente útil y que juntos podamos empezar a generar conciencia sobre este tema tan importante. Si este video te gustó, por favor te invito a que no olvides darle like, suscribirte a mi canal para que estés muy atento a todo el contenido sobre salud mental y bienestar que estoy subiendo permanentemente y que por favor no olvides compartirlo. Siempre que generamos esta capacidad de compartir esta información, estamos llegando a muchas otras personas que quizás han vivido una situación en silencio o están experimentando una situación de este tipo, quizás con sus hijos o con alguien conocido, y la información nos da el poder de avanzar y de generar nuevos cambios, no solo en nuestra vida, sino de impactar la vida de otras personas. Entonces, agradezco mucho que hayas visto este video y te invito por favor a que no te despegues de mi canal y nos escuchamos entonces en una próxima entrega. Hasta entonces.